Son las 7:22 y recibimos ahora, una vez más, al abogado y exministro de Defensa, Mariano González, a quien doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor González. Muy buenas noches, Fernando, y muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda. Siempre con mucho aprecio. Muchas gracias. No sé si he escuchado a nuestro invitado anterior hablar de que hay un poder oculto en el Perú que ha marginado su candidatura para el Tribunal Constitucional y que blinda a quienes están implicados en la corrupción y en Odebrecht. En fin, mire, no ha dado yo prueba. realmente, sorprendidísimo por las declaraciones de Fernando Calle, ¿no? A quien aprecio, pero creo que dista mucho de la realidad, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que hubo un poder oculto durante los años 90 que se encarnó en Vladimiro Montesinos. Y lo hemos visto reaparecer en estos días y no cesamos de sorprendernos de las cosas que estamos enterándonos sobre su situación y sobre su voluntad de seguir jugando un rol en la política. Hemos escuchado declaraciones de una sucesora suya, puesto que usted ha sido ministro de Defensa hace 5 años. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido con el señor Montesinos? Creo que aún mantiene cierto control de algunas formas de comunicaciones. Y me parece lamentable que las autoridades también encargadas no hayan prestado la debida atención y el debido cuidado para evitar que él siga teniendo contacto, ¿no? con distintas personas. Ahora, al parecer estaba muy bien informado y al tanto de lo que sucedía afuera, ¿no? Entonces, evidentemente distorsiona siempre la realidad, ¿no? De acuerdo. Es un factor de distorsión que yo creo que ya debería cortarse toda comunicación y sin vulnerar los derechos que tengan y su régimen penitenciario, tomar mayor drasticidad con él, ¿no? Y eso depende tanto del INPE como básicamente de quien regenta el lugar donde está, ¿no? O sea, en este caso nuestra Marina de Guerra. Pero creo que definitivamente debe revisarse todo esto, pero directamente creo que es la autoridad penitenciaria la que tendría que ver, digamos, las condiciones en las que él está, ¿no? Mientras usted estuvo en el ministerio, ¿se imaginaba que una cosa de este tipo era posible? Jamás. Yo tengo 53 años y a los 22, 23 años me tocó enfrentarme directamente y jamás le he tenido temor a este señor y creo que es nocivo, no solamente para la democracia y para el Estado peruano, sino algo que a mí me causa mucha tristeza, mucho dolor. Dañó terriblemente a la comunidad de inteligencia. Hay muchos hombres de inteligencia patriotas que dan su vida, sacrifican su vida en favor de nuestro país y no merecen ser metidos todos, discúlpeme la expresión coloquial, en un mismo saco a raíz de conductas como la de este señor u otras personas que trabajaron cerca de él, ¿no? Y en esa línea creo que para mí, que he estado siempre cerca de la comunidad de inteligencia, es imperdonable. De acuerdo. Usted ha estado, nos dice, siempre cerca a la comunidad de inteligencia. ¿Tiene alguna hipótesis, en vista de esta experiencia, sobre cómo es que estos audios pudieron ser difundidos? Sí, definitivamente conozco también al interlocutor, ¿no? Del señor Montesinos. Es un comando Chavín de Wander, ¿no? Y creo que definitivamente también ha habido un concurso directo del señor Olivera, ¿no? Recordemos que hay uno de los audios en los que se escucha al otro lado también la voz de él, ¿no? Entonces, más allá de la participación, también como que ha habido cierto, no sé, como que se ha exagerado un poco más de lo debido, ¿no? Pero definitivamente sí van a tener que explicar ante la Fiscalía tanto el señor Montesinos como el abogado a quien hizo referencia, que como se ha visto también en un video, tenía relación definitivamente
con el señor Arce, que se retiró del jurado, ¿no? Y eso es gravísimo, gravísimo, porque eso sí hay que llegar hasta el fondo para saber la verdad, y me parece después de muy mal gusto y de poca honestidad, si cabe el término, para con su propia institución, del señor Arce, de retirarse. Y miren, qué coincidencia, a los pocos días la Junta lo sanciona, ¿no? Como que él ya sabía lo que se venía y armó toda esta situación, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar otro aspecto de su experiencia, que es la de parlamentario andino. Hasta el momento hemos explotado la del ex ministro de Defensa y un hombre que conoce, como nos ha dicho usted mismo, la comunidad de inteligencia. Pero hablemos sobre el Perú en el contexto andino. Yo quisiera que nos diga qué ve usted de específico en la crisis política peruana, en nuestra inestabilidad, en la fragilidad de nuestro sistema de partidos y en la polarización exacerbada. ¿Qué ve usted de específico del Perú si es que nos compara con los otros países andinos con los que ha alternado usted durante 5 años, porque ha sido miembro de ese parlamento? Uno de los aspectos más importantes que yo he mirado con envidia a compañeros míos de gestión de Chile, de Ecuador, de Colombia, ¿no? Que pese, inclusive hasta de Bolivia, que hay una marcada presencia del MAS. O sea, cuando han tenido discrepancias y diferencias, las han manejado de tal manera sin llegar al odio. Y eso sí creo que hay que ir cambiando acá en nuestra clase política, ¿no? O sea, yo soy antifujimorista, sí, pero no odio al fujimorismo. Y lamentablemente veo que este es un tema de ida y vuelta, ¿no? Hoy por hoy, mientras esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones confirme lo que es evidente, ¿no? El triunfo del señor Castillo, lamentablemente hay sectores de la derecha peruana que no aceptan en absoluto esa situación, ¿no? Entonces, creo que necesitamos nosotros tender puentes, y la experiencia que hemos tenido en el Parlamento andino ha sido muy, muy positiva, porque a pesar de nuestras diferencias, hemos podido sentarnos a conversar, a consensuar algunas decisiones, a conversar sobre la necesidad, inclusive de temas muy relevantes para el país y para la región. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que ha sido cuestionado en muchos lugares, en muchos congresos, en muchos países y acá mismo por muchos sectores. No se ha ratificado acá. Pero yo participé en el año 2019 en la sesión de CEPAL, representando al Parlamento andino con una moción unánime de los 25 parlamentarios andinos de los 5 países, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú, indistintamente de las corrientes de pensamiento y de las posiciones políticas. Todos acordamos respaldar la iniciativa, ¿no? Bueno, es un poco más fácil cuando uno es miembro de un parlamento que no se traduce en actos. No es que quiera desmerecer la importancia del Parlamento andino, pero veamos las cosas en su debida proporción. Yo, sin embargo, quiero retomar algo que ha dicho usted comparativamente, que acá hay niveles de odio que usted cree que no se produce de la misma manera, o al menos con la misma intensidad, en otros países de nuestra región. ¿Por qué cree que eso es así? Quizás tenga algo que ver con la falta de estructuración de nuestro sistema de partidos. Sí, y también con un tema de madurez política, ¿no? Yo creo que no le voy a echar la culpa a los medios de prensa, a la idiosincrasia, a temas culturales, a situaciones solo estructurales que sí, definitivamente tienen que ver. Sino creo que también cada uno de nosotros, y hablo en primera persona como político, tenemos la obligación de mirar más allá de nuestros propios intereses, de nuestras propias formas de pensar, de nuestra propia concepción, inclusive de lo que debe ser, ¿no? Y cuando pensemos en el Estado, en nuestro Estado, pensar de manera mucho más amplia, ¿no? Yo tomo un ejemplo, ¿no? Yo, además de ser un hombre de centro izquierda, soy creyente. Mi padre es diácono permanente y mi madre agente pastoral, ¿no? Fui formado en un hogar muy católico.
Y en los años 70, 80 activábamos mucho en lo que eran las comunidades eclesiales de base, formados bajo la teología de la liberación. Sin embargo, tengo amigos que son del Opus Dei y sin ningún problema. Ese espíritu ecuménico que se maneja al interior de la iglesia, un poquito quizá deberíamos aprender en la política y en otras esferas, ¿no? Para poder mirarnos como hermanos. Que para despedirnos haga una pregunta sobre el optimismo posible. ¿Usted cree que es imaginable que pase en el Perú como sucedió en el Ecuador, que hubo una primera vuelta sumamente reñida, con acusaciones de fraude uno, otro, el que quedó tercero resultó ser segundo, y ese segundo ganó la segunda vuelta? Y al final de un camino escabroso, formó un gobierno de consenso, un gobierno de unidad nacional que ha apaciguado las aguas y que tiene legitimidad plena. ¿Eso a usted le parece posible en el Perú? Yo creo que sí, y puedo dar fe de algo. Sí. He conversado, así como converso con toda facilidad con amigos como Alan Ferli, que fue candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, puedo conversar sin ningún problema con mis amigos de la coordinadora democrática. Republicana. O republicana, perdón, con la coordinadora republicana. Sin ningún problema. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. No es fácil, obviamente, sentarse y conversar con aquellos que piensan diferente. Pero hay que hacer el esfuerzo. Y ese esfuerzo se construye día a día. Y yo sí soy un convencido, y no porque sea soñador, sino porque si no hacemos el esfuerzo, siempre será difícil. ¿Y usted cree que ese esfuerzo que usted dice que hay que hacer se está haciendo? ¿Usted ve que hay personalidades comprometidas con esa visión, con la búsqueda de un gobierno de unidad nacional y legítimo ante todos los sectores? Porque acá el problema es que hay un sector significativo de la sociedad que no está dispuesta a reconocer a otro. Entonces, yo estoy convencido que sí. Y hoy he tenido una nueva prueba. Hoy estuve sentado nuevamente con los parlamentarios andinos electos y entre ellos ya empieza a haber, digamos, comunicación fluida, ¿no? Y son de grupos totalmente distintos. Sí, Renovación Nacional y Perú Libre. Pero hay buen diálogo entre Renovación Nacional y Perú Libre, entre los parlamentarios. Pero claro que sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno se pone la camiseta para ver los intereses y hacer quedar bien a nuestro país fuera, definitivamente yo creo que sí. Pero debemos pensar también cómo hacemos los políticos y la clase dirigencial para pensar cómo hacemos la cosa viable en nuestro país. Muchas gracias. Yo tengo la esperanza aún. Muchas gracias por las informaciones que nos ha dado y por el optimismo que nos ha querido transmitir. Lo que agradecemos menos es tener que reconocer que los niveles de odio en nuestro país son peores que en otros. Por triste que sea la noticia, tenemos que asumirla y tomar eso en cuenta como una realidad de nuestro país, como una tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga una buena noche y un buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a una analista política y periodista del diario El Comercio, la señora Adriana Lira.